Doña Pincha Jeringa. Érase una vez una señora que se llamaba Doña Pincha Jeringa. Sus papás le habían puesto ese nombre porque solo tenía un pelo pincho muy tieso, solo uno. Doña Pincha Jeringa era muy presumida. Le gustaban los collares, las pulseras, los bolsos y los zapatos de tacón. ¡Qué monos! Ella trabajaba en un tal Don Hospital, ese que vosotros conocéis. Ayudaba a curarse a los niños que estaban malitos. Acudía corriendo cuando le llamaban. A veces perdía uno de sus zapatos, pero eso no le importaba mucho. Para que los niños se curaran, tenía que pincharles con su pelo pincho y pasarles un líquido mágico que llevaba dentro. Esto a ella no le gustaba nada, pues los niños y niñas algunas veces lloraban, otras veces eran valientes, aguantaban un poquito y ¡zas! Ya pasaba el susto. Al final, a ella hasta se le escapaba alguna gota de sudor, porque no le gustaba nada hacer daño a los niños. Pero se iba contenta porque sabía que gracias a su trabajo los niños estarían mejor. Cuando Doña Pincha Jeringa se despedía de los niños y niñas, apretaba un botón de su camisa de rayas y de su pelo pincho salían burbujas de colores en forma de letras en las que se podía leer: «Os quiero ayudar, curaos pronto».